Bien. Bueno, entonces, clase de hoy, cargas de impacto. ¿Sí? ¿A qué se refiere esto? Bueno, piensen en este caso, ¿no? El que tenemos acá en pantalla. Agarro el lápiz. Tiene una masa con una cierta velocidad que impacta sobre una estructura. Siempre piensen que, bueno, el resorte es la estructura, ¿no? Es como si fuese la estructura. ¿Sí? Cualquier tipo de estructura. Es el cae el resorte o la rigidez de la estructura, es lo mismo. ¿Sí? Va a tener un cierto K. Entonces, ¿de qué se trata esto? Bueno, ¿qué pasa cuando viene una masa con cierta velocidad? No es una fuerza aplicada, pero al chocar, ¿sí? Porque esto tiene una cantidad de movimiento, una velocidad y una masa, ¿sí? ¿Se acuerdan? Cantidad de movimiento es masa por velocidad. Al impactar esa cantidad de movimiento sobre la estructura, bueno, la va a deformar. ¿Cuánto se va a deformar? Bueno, acá tendríamos la curva de impacto, ¿no? Esto sería el X desplazamiento, el tiempo, ¿no? A partir, este es el momento donde hay contacto, donde empieza el contacto, ¿sí? Donde justo estaríamos acá en contacto con el resorte, pero no hay deformación. Y esta X es la deformación del resorte, ¿sí? Me va marcando, bueno, se empieza a comprimir el resorte, ¿sí? Es como que en realidad esta X está acá. Está el 0 acá y se desplaza hacia la derecha. Llega hasta una posición de X máximo y bueno, después obviamente vuelve, ¿sí? En cierto tiempo. Esa sería la deformada del resorte, ¿sí? Esperen que tengo gente esperando. Ahí está. Saco esta ventana. Javier, Sí, está Franco queriendo entrar sí, y creo que no lo ahí. acepta. Ahora está dentro. Ah, listo, listo. Me llegó tarde, pensé que entonces. No, por eso ya había gente que estaba entrando. Bien, estamos, entonces esa es la deformada. ¿Y qué buscamos acá? Bueno, ¿cuál es el movimiento descrito por el sistema, ¿no? Esa X, ¿quién es? Y bueno, se propone la ecuación diferencial de la deformada del resorte, como siempre, un seno de omega t, coseno de omega t, con sus correspondientes amplitudes que hay que determinar, ¿sí? Omega es la que ya conocen, 1 sobre delta 1 a 1 por m, o sea, fíjense que en este simple delta 1 a 1 tienen toda la información de la rigidez de la estructura. Puede ser cualquier estructura, ¿sí? Perdón, en este modelo lo que no tiene masa es el resorte. El resorte se lo considera que no tiene masa. La única masa es la masa que impacta, ¿sí? La que está viajando. ¿Sí? Entonces, bueno, se resuelve la ecuación diferencial, se obtiene la C1 y C2, ¿sí? En función, teniendo en cuenta que en X igual a 0, en T igual a 0, el T igual a 0 es cuando recién entra en contacto, el desplazamiento 0, ¿sí? Y la velocidad, el X punto es la V0, la velocidad que tenía la masa, ¿sí? Bien, bueno, se resuelve. Se obtiene el X max, el desplazamiento máximo es, bueno, cuando el seno y coseno valen 1, ¿no? La mayor amplitud. ¿Sí? Estamos hasta ahí. Después, bueno, sale como, si vos tenés el X máximo, ¿sí? Teniendo el X máximo, con la relación que ustedes ya conocen, ¿sí? Que el resorte, digamos la fuerza, es igual a K por X, o K por delta, ¿sí? Por el desplazamiento, se despeja la fuerza, reemplazando por este X máximo, ¿no? Y de ahí sale que la fuerza es la velocidad que tenía dividido W por delta 1 a 1, ¿sí? Bien, ¿estamos hasta ahí? Es cuestión de reemplazarlo, es entre todo sencillo. El X máximo sale de acá. Esta es la ecuación del movimiento, entonces cuando el seno vale 1 va a ser el X máximo, ¿sí? Javier, el delta 1 a 1, ¿qué sería? Es O sea,
la carga unitaria, ¿no? Agarrás tu estructura o tu resorte en este caso, pero ponele, vamos a hacer de cuenta que vos tenés una estructura, ¿sí? Epa, me salió retorcido. Con la forma que quieras, ¿no? Entonces, tu impacto va a ser ponerle en la punta de esta viga, ¿sí? No tenés carga, pero tu impacto vos sabés que querés estudiarlo, qué pasa si impacta algo en la punta en esa dirección. Y bueno, entonces aplicás carga unitaria, ¿sí? ¿Y cuál va a ser tu delta 1,1? Teniendo en cuenta el momento. Bueno, suponiendo que el I es constante, 1 sobre E por I, por la integral de triángulo con triángulo, esto sería 1/3, ¿no? Triángulo con triángulo, de memoria estoy Sí, está bien. hablando, tercio y L cubo, ¿no? Ese sería el delta 1,1 para ese caso, ¿sí? Ya a esta altura están recancheros con tanto hiperestático. Pero en el delta 1,1 está la información de la rigidez, eso es lo que estaba diciéndoles. La rigidez en el caso que impacta ahí, obviamente si impacta de otra forma y en otra dirección, cambia el delta 1,1, ¿sí? Depende de cómo va a impactar y depende de la estructura, ¿sí? ¿Está claro hasta ahí? Entonces la carga máxima, fíjense que sale de acá directamente, ahí tiene el valor de la carga. Tengo que calcular esa estructura y bueno, ¿de qué depende? ¿Sí? ¿De qué depende? En este caso va a depender de la velocidad, ¿sí? Y ese omega, que ese omega no sabemos cuánto vale. Lo tenemos ahí, pero no sabemos cuánto vale el omega, pero tenemos algún datito más, ¿sí? Entonces, ¿cómo sacamos los datos que nos faltan? ¿Sí? La energía, piensen que la energía cinética, fíjense que la energía cinética que trae la masa justo en el momento que toca, pero no se apoye, la máxima, la energía cinética máxima va a ser igual a la que es esa, la energía cinética pura máxima, acuérdense de la conservación de energía, ¿no? Si analizan ese instante donde apenas apoya, tengo todo energía cinética, que es un medio de la masa, velocidad al cuadrado sobre 2. No hay potencial, la potencial es 0. En cambio, cuando llego a la máxima compresión del resorte, la cinética vale 0 y la potencial es máxima, ¿sí? Entonces, como se transfirió todas las energías y se supone que no hay pérdidas, ¿sí? Se hace esa igualdad, la energía cinética igual a la potencial elástica, ¿sí? Se calcula, se mete el P, se hace la cuenta y ahí sale. Y bueno, y después podemos despejar la carga máxima. ¿Cuál es? ¿Cuál es la idea de esto? Encontrar cuánto vale el valor de P, ¿sí? Para calcularlo, para dimensionar la estructura, ¿sí? Javier, Entonces, esta es la importante, ¿no? Fíjense. Javier, ¿se puede ampliar un poquito la imagen? El PDF, digo. Decime. Ah, ahora sí, veo bien. Sí, sí. Perdón. Ahí está, gracias. Entonces, ¿la que importa? Acá, para el caso en que no consideran o no tienen en cuenta la masa de la estructura y sí la masa que impacta, es esta ecuación. Le está dando esta carga P, que esa es la carga P que terminan poniendo en esa estructura, ¿no? Para calcularla estáticamente. Es como que el análisis lo hacen estático, ¿sí? P máximo. Y ahora sí, con esa P máxima calculan que verifique la estructura. Y fíjense que de quién depende. Depende de la velocidad y de la masa y de la rigidez, ¿sí? O bueno, esta que es lo mismo, pero en definitiva la masa entra porque son iguales. El omega es ese. Si yo sacando encima el omega me queda B0 por la raíz de m sobre delta 1,1. Fíjense que la carga máxima es proporcional a la velocidad, proporcional a la masa, que tiene esa velocidad, o sea, ahí tengo la cantidad de movimiento, ¿sí? Es directo. Si bien la masa es la raíz de la masa, y inversamente proporcional a la rigidez. Más rígida es la estructura,
más chica va a sentir a la carga de alguna manera, ¿no? Esto es una cuestión energética. Menos va a transmitirle energía a la estructura, ¿sí? ¿Se entiende? Menos se va a desplazar por ser más rígida esa estructura. ¿Alguna duda hasta acá? Me interesan estos conceptos, que los tengan claros. Rafa, Sí. entonces Bien. lo que haríamos es pasar de un sistema dinámico a uno estático. Claro, Con y esto, después la con analizan esto. estáticamente, que yo O eso ya sea, la eso P ya lo máxima conozco. ahí sería una carga equivalente, digamos, Claro, sería como una carga, puedes pensar como una carga equivalente que depende de la velocidad, de la masa y de la y de rigidez. la rigidez de la viga. Ok. Exactamente. Tengan cuidado siempre con el kilogramo fuerza, ¿sí? Que hay un 9,8 que tienen que tener en cuenta. ¿Está bien? El pasaje de unidades. Acuérdense que los kilogramos fuerza que tienen acá en el delta 1,1, los kilogramos fuerza de acá son los kilogramos son kilogramos fuerza, los del delta 1,1. Tienen que pasarlo a Newton para que les parezcan kilogramos masa, y esos kilogramos masa sí se les simplifica con los kilogramos masa de la masa. Bien, hay 9,8, un factor casi 10 que les afecta. ¿Estamos bien? Entonces, otra manera de analizarlo, bueno, buscar la flecha dinámica, ¿sí? Esta flecha dinámica, más fuerte impacta, tengo mayor flecha dinámica, que no es lo mismo que una flecha estática, ¿sí? El análisis es el mismo. En el caso, digamos, de que esté vertical, por eso aparece la energía potencial. Este en el caso, supónganse que está vertical, ¿no? Que esto es un impacto vertical, ¿no? Tengo la masa, tengo el resorte. Bueno, salió. Tengo cierto K. A ver si es con K. Sí, supongo que sí. Bueno, pero digamos, este es un análisis que pasa si está afectado por la gravedad, ¿no? Que la tengo hacia abajo. Ahí ahí entra la energía potencial, que este es el caso típico de toda estructura, ¿no? Y más cuando hacen carga y descarga por ejemplo, plataformas. Me ha tocado, ¿sí? Vienen los muchachos con el carrito y te descargan los pallets, ¿sí? Una estructura en una plataforma. No es lo mismo descargarlo suavemente que medio largarlo, ¿no? Además que puede romper todo. Pero bueno, como ingenieros tenemos que tener en cuenta siempre en el cálculo la peor condición, ¿sí? Ustedes tienen que suponerlo que lo sueltan de cierto lado o dejarlo en claro, digamos, acá no lo puede soltar a más de tanta velocidad, ¿sí? O tener que tener cuidado con esto, a la hora de hacer las cuentas, digamos, o esto se tuvo en cuenta en el cálculo, ¿sí? Bien, entonces cuando aparece energía potencial, arma el balance energético, que es ¿sí? Energía cinética más potencial es igual a energía de formación elástica, ¿sí? Se arma esa ecuación, ¿sí? Y de vuelta lo que se hace es, se busca una relación entre la flecha estática y la dinámica, ¿sí? Ahí estaría este producto sería la flecha estática, ¿sí? Delta 1,1 m por g, digamos estática, porque vos apoyás la masa y se te deforma estáticamente, lo que por carga estática o por peso propio, como sin todo, o en estado estacionario, ¿dónde te va a quedar la estructura si lo apoyás suavemente? ¿Sí? Y la dinámica es por largarla, por soltarla, ahí influye la energía potencial. ¿Estamos bien? Bueno, se despeja la dinámica y aparece una relación. La flecha estática es 1 más, bueno, más 1 más la raíz de 1 más 2 delta 1,1 por energía cinética sobre la flecha estática al cuadrado, ¿sí? Se despeja del anterior. Es un balance, sale de un balance energético, ¿sí? Bueno, y este factor lo llamamos un Xi, ¿sí?
que el xi sería el coeficiente dinámico, que tanto para la flecha como para la carga es cuánto te aumenta. Terminan encontrando esta relación. Hay una relación entre la flecha dinámica y la estática que lo cuantifica este xi, ¿sí? Que sale un balance de energía, ¿no? Entonces, fíjense que este xi lo pueden calcular tranquilamente. Delta 1, 1 lo tienen que calcular, ¿sí? La energía cinética es básicamente con qué velocidad llega. Ojo que esta energía cinética es la energía cinética de cuando entra en contacto, pero no todavía no llegó a transmitir nada de energía, ¿sí? Es la máxima energía cinética que llega esa masa a entrar en contacto sin apoyarse todavía. ¿Se entiende? Porque si esto está influenciado por la gravedad, lo que van a tener que calcular es con qué velocidad llega, cuál es la velocidad de contacto máxima. Y de ahí sacan la cinética, con la masa también, ¿no? Y la flecha estática es, bueno, como si estuviese apoyado, no hay nada dinámico, bueno, ¿cuánto baja esa estructura? ¿Sí? La carga del peso propio, solamente de la masa. Acá no se está teniendo en cuenta la masa de la estructura. Bien, entonces xi me relaciona la flecha dinámica con la estática. Así, acuérdense que como acá todo es lineal, ese xi, así como me relaciona la flecha dinámica con la estática, también me va a relacionar directamente la fuerza dinámica con la fuerza estática. Me está diciendo cuánto me magnifica, cuánto hay que aumentar la carga estática para verificar la carga, para saber cuál es la carga dinámica aplicada, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces con el xi puedo dimensionar. Un poco es esto. Cuando calculen las tensiones dinámicas va a estar relacionada por xi por la tensión estática, o lo mismo la carga. Esto es lineal, así que como hay un E de por medio, ¿sí? O las propiedades Javier, del una material sale consulta. directo. Sí, Lucas. Delta 1, 1, ¿cómo se calculaba? Lucas, Eh, para preguntar hay que prender la cámara. sí, pasa que en esta compu no me ¿No te funciona. anda? No No. sé. ¿Lo perdonamos? Dale, sí, decime. Delta 1, 1, ¿cómo se calculaba? ¿De qué fórmula El sale? delta 1,1 no sé si había llegado, lo había explicado que, por ejemplo, si vos tenés acá vamos a ver este caso, vos tenés una masa que está a cierta altura, esto cae, cuando entra en contacto, que el delta 1, o sea, lo que yo hago es suponer con qué dirección va a impactar, ¿sí? Entonces delta 1 es la estructura, en este caso sería la viga, con una carga unitaria ahí, ¿sí? Sí, Y en este caso, hoy lo hicimos, lo hice yo medio a los ponchazos, sería el L cubo sobre 3 por I. Yo porque me acuerdo de memoria claro. tablas. Un tercio porque esto es triángulo con triángulo, ¿sí? Teniendo en cuenta solamente el momento. ¿Sí? Está bien, perfecto. Ahí entendí, gracias. Suponiendo que el I es constante y todo muy lindo, ¿no? Que no me cambie la sección. Bien, ¿está claro hasta acá? Esto es cuando no tengo en cuenta, o perdón, cuando no tiene masa la estructura, ¿sí? Al no tener masa la estructura es pura energía elástica, ¿sí? No hay una inercia debido a una masa, a la presencia de una masa, que no es así en este otro caso. Este otro caso lo que se supone, bueno, ahora sí tiene en cuenta una masa, hay una masa asociada a la estructura, ¿sí? Esto se hace cuando, bueno, hay cierta dimensión en cuanto a la masa que impacta y la estructura. Si la estructura es importante en cuanto a la masa, o está en el orden de la masa de lo que impacta, podés suponer que no está, que va a ser el caso más conservativo. Cuando hay una masa, como que lo frena un poco, hay una inercia que romper, ¿sí? Bien, ¿estamos hasta acá entonces? Ah, fíjense este caso que es importante. Miren, como para darse una idea de qué estamos hablando. Si, por ejemplo, miren este ejemplo, ¿no? Bueno, mis flechas me están saliendo. Si, por ejemplo, bueno, la energía cinética es cero,
Si la cinética es 0, ¿sí? Fíjense que el Xi me da 2, ¿no? Sale de esta ecuación. ¿Qué es que la energía cinética es 0? Imagínense esta misma viga o cualquier estructura, y la energía cinética, ¿cuándo es 0? Cuando está en contacto, ¿sí? La masa con la estructura, pero no la suelto, la estoy sosteniendo con algo, ¿sí? Con un hilito, ¿sí? La estoy sosteniendo. Este es el caso que está en contacto, pero está ahí. Ahora, yo corto de golpe este hilo. Imagínense o el caso que están con el, no me acuerdo, ahora no me sale cómo se llama, ¿viste? Cuando lleva el que lleva los pallets. El carro que lleva los pallets. Y de golpe Autoelevador. los. El llavero. Autoelevador. El llavero. El elevador, sí, el pensando. autoelevador, sí. Bueno, pues imagínense que lo llevan, lo apoya suavemente o lo baja suavemente, pero cuando está llegando al piso, de golpe lo suelta. ¿Sí? ¡Pum! Bueno, imagínense ese caso. El Xi vale 2, fíjense que vale 2. ¿Sí? O sea, aumentó el doble la carga estática. Ustedes hermosamente que hacen todas las cuentas, bueno, ¿qué carga distribuida va a tener? No, me han dicho una plataforma de 500 kilos por metro cuadrado, bárbaro. Pero si yo puedo no tener en cuenta un factor 2, que qué sé yo, que también por ahí está a desnivel la plataforma, ¿viste? El impacto del carrito. Todo movimiento te aumenta más que uno, seguro. Yo creo que un crimen no considerar mínimo un factor 2 de carga dinámica, ¿sí? Más cuando es algo así que transportan cosas. Si es una estructura que vos la haces una vez en la vida y ya quedó armada, bueno, otra historia. Pero cuando tienen que hacer carga y descarga, mínimo hay que considerar un factor 2. Fíjense esto, ¿no? Te lo dice un poco este ejemplo. Vos la soltás de golpe ahí, estando en contacto, te aumentó el doble la carga. Ni hablar si la soltás de cierta altura. ¿Sí? Hay que sacar las cuentas. Me hizo acordar no sé si vieron el ensayo del avión a flexión, creo que le subió o no lo llegaron a ver. Sí, yo lo vi. Bueno, los aviones, otro de los ensayos que le hacen es que lo tienen que soltar de cierta altura, no me acuerdo si era 1 metro de altura, y lo sueltan al avión completo, ¿no? Hay muchas destrucciones para certificar aviones. Obviamente se destruye, pero tiene que mantener la integridad de ciertas partes, por ejemplo, ¿no? La deformación luego de soltarlo de esa altura, tiene que garantizar, por ejemplo, que los lugares de los pasajeros estén intactos, ¿sí? Porque aumenta mucho la carga. Bueno, entonces, como diseño, también hay que calcular eso. Tampoco que no se deformen, porque te termina quedando, ese avión no vuela de la tanta masa que tenés, ¿sí? Lo complejo de los aviones es justamente que tenés que hacer una estructura lo más liviana posible, porque todo lo que te ahorras en peso es carga útil que llevas en el avión, ¿sí? Más pesado es, menos carga paga, digamos. ¿Sí? Bueno, volvemos a la estructura. Entonces, nos aparece esta relación, ¿no? La cantidad de movimiento, acá falta un paréntesis, va a terminar siendo la suma de ambas masas, porque se considera cuando entra en contacto, por la velocidad que trae la estructura. Y aparece esa m por v0 termina siendo, ¿estoy haciendo bien? Sí. Termina siendo esto, ¿no? De una vez que entran en contacto, esto por cantidad de movimiento, la V0 pasa, la velocidad en ese instante pasa a ser una V1. ¿Cómo se calcula? Bueno, de esa manera. Esto es por conservación de la cantidad de movimiento. Ustedes lo conocen más por ahí por mecánica de fluidos, ¿no? No sé si en mecánica ven esto, en racional. Ven algo de cantidad de movimiento, pero básicamente esto ¿por qué se hace? Vos venías con cierta cantidad de movimiento, se te adosó una masa, solamente por adosar una masa te cambia la velocidad, ¿sí? ¿Cuánto te cambia? Bueno, así lo calculás, despejás V1, que es la nueva velocidad, y que es igual a la V0 por M sobre M más M1. Disminuye la velocidad, ¿sí? Bien, seguimos. Bueno, y acá lo que se busca entonces es hacer lo mismo. Esta sería la energía cinética, a qué se le iguala, ¿sí? Esta es la cinética.
se la reemplaza por una cuestión de simplicidad por la cinética de B0, ¿sí? Pues esto se aclara, porque esto ¿qué quiere decir? Cinética de B0, esto es un medio de la masa de lo que impacta, ¿no? Por B0 cuadrado, ¿sí? A eso se refiere con energía cinética de B0. Para que no entre en juego la B1, ¿sí? Para sacarme encima la B1 aparece esto. Entonces el Xi, todo esto se reemplaza, el Xi queda como es, ¿sí? Aparecen acá la diferencia es que aparece la masa M1 de la estructura, que la tuve en cuenta. Nada más. Después tienen todos los datos. Es el delta 1,1 de vuelta, ¿sí? Es otro Xi. ¿Está bien? Entonces básicamente el punto es calcular el Xi, que sería el coeficiente, que en realidad no es un coeficiente, en realidad es un coeficiente que tiene en cuenta el cambio de energía, o la energía debido a la transformación de energía cinética a elástica, ¿sí? O potencial a elástica, directamente. Entonces te dice cuánto ese Xi, te dice cuánto te aumenta tu carga, o cuánto tenés que aumentar la carga estática, que es lo más fácil para nosotros, ¿no? Es decir, bueno, tengo una masa de 100 kilos, ¿es 100 kilos la carga? ¿Tengo que tener en cuenta? No, bueno, es 100 por Xi. Si es desplazamiento, ¿cuánto se me va a desplazar? Calcula el desplazamiento estático, como si estuviese apoyado y quieto, pero lo multiplica por Xi y listo. Obtiene el final. ¿Bien? Es para simplificar, me pareció más sencillo, ¿sí? Para ustedes. Y para mí también. Yo lo he usado, ¿no? Y esto es directo. Cuando son fórmulas energéticas, esto anda muy bien. ¿Sí? No te olvides nada. Si encuentran otras técnicas, las vemos, pero esta me pareció muy directa y no hay historia, digamos, por esta. Acá no hay secreto, es directo. La energía tiene en cuenta todo lo que está en juego, ¿sí? Y encima estamos suponiendo que nada se pierde, si bien por ahí en la realidad un poquito en alguna histéresis se pierde, pero bueno, es mínimo, ¿sí? Estamos suponiendo que es mínimo. Bien, ¿alguna duda? ¿Hasta acá? Lo que hago es cortar la grabación, así esto lo dejamos como teoría, porque ya terminamos con lo que es carga